Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? Habíamos hablado en el programa anterior sobre cómo la gnosis apareció en la historia del cristianismo surgida de estas religiones mistéricas que estuvieron presentes en el Imperio Romano. Trataban los gnósticos de adquirir un conocimiento secreto solamente para algunos iniciados para conseguir una salvación elitista para unos cuantos. Y dijimos también cómo fue tomando la gnosis diversos elementos de religiones antiguas y los fue integrando, incluido el cristianismo, en su sistema de pensamiento. Dijimos que los gnósticos piensan que el mundo es malo, igual que el cuerpo humano, el alma es una chispa de luz atrapada en el cuerpo, la moral no tiene importancia y hay que combatir al Creador por ser un Dios perverso, y que lo importante es librarse de la materia que aprisiona el alma y no tanto librarse del pecado. Todas las grandes herejías en los tiempos de la Iglesia antigua fueron manifestaciones de la gnosis. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el arrianismo. En los siglos III y IV, Arrio fue un sacerdote muy influyente porque enseñaba que Jesucristo no era Dios. Decía que las dos naturalezas de Jesús no podían estar mezcladas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cómo era posible que Dios, siendo espíritu puro, fuera a mezclarse con el barro humano? Por lo tanto, Jesús no podía ser persona divina. En esta enseñanza de Arrio se percibe este trasfondo gnóstico porque ellos pensaban que la materia era mala, algo de lo que el hombre debía librarse, y por consiguiente Dios no podía mezclarse con el principio malo de la materia para encarnarse. Esta fue una herejía condenada por la Iglesia en el siglo IV en el Concilio de Nicea. A finales del siglo IV aparece otra forma de gnosis con otra herejía llamada pelagianismo. Pelagio fue un monje que interpretaba la Biblia basándose en filosofías paganas, y él consideraba que la fuerza de la voluntad bastaba para conseguir la virtud. Por lo tanto, el hombre, por su sola voluntad y por su capacidad, podía salvarse. La gracia de Dios no era necesaria. En los siglos IV y V aparece el priscilianismo, que era una doctrina que creía en el reino de la luz y en el reino de la oscuridad. Y decían que los ángeles y las almas de los hombres eran arrancadas de la sustancia de la divinidad. Las almas humanas estaban destinadas para conquistar el reino de las tinieblas, pero cayeron y fueron aprisionadas en cuerpos materiales. La salvación del hombre, según esta doctrina, era librarse del dominio de la materia. Vino Jesucristo como el Salvador en un cuerpo celestial, aparentemente como el de los otros hombres, y con su doctrina y su muerte aparente, libró las almas de los hombres de la influencia de lo material. Los priscilianistas terminaron constituyendo una sociedad secreta y continuaron ejerciendo su poder, logrando nombrar obispos. Esta situación crearía un cisma que sumiría a la Iglesia en una gran confusión, obligando a intervenir al Papa Inocencio, que vino a sancionar a este grupo en el año 404. A mediados del siglo X aparecieron los cátaros, que fue una secta religiosa de carácter fuertemente gnóstica que se propagó por Europa occidental. Ellos creían que la creación había sido hecha por Dios y por Satanás. Predicaban la salvación mediante ejercicios de mortificación, de ascesis, y rechazaban el mundo material, porque decían que era obra del demonio, y enseñaban que Jesucristo vino al mundo para redimirlo, no con un cuerpo real, sino con un cuerpo aparente.
En el siglo XII aparece la Cábala en el sur de Francia. La Cábala se dio en ambientes judíos intelectuales y es una interpretación de los sentidos ocultos de los 5 primeros libros de la Biblia, en donde se busca toda la revelación. Se busca con este conocimiento una iluminación para llegar a conocer toda la realidad que nos rodea. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto y que el alfabeto entonces contiene múltiples formas. Y Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones. Más adelante, en el siglo XV, aparece otro movimiento gnóstico también, llamado el humanismo. Y el humanismo proponía un regreso a la antigüedad clásica para exaltar al hombre como la medida de todas las cosas según el ideal de los griegos. De esta manera, lo más importante era redescubrir al hombre, pero olvidando a Dios. Anteriormente, la Edad Media se había centrado sobre todo en Dios, era un teocentrismo. Pero ahora el humanismo redescubre al hombre poniéndolo en el centro de todo, pero haciendo a Dios a un lado. El problema del humanismo no estaba tanto en la admiración del hombre, sino en el abandono que se fue haciendo paulatinamente de Dios. En el siglo XVI apareció Martín Lutero, que fue un fraile agustino alemán y que terminó dividiendo la cristiandad con sus enseñanzas empapadas de elementos gnósticos. Para Martín Lutero, la naturaleza humana está totalmente corrompida. La naturaleza humana se identifica, según su doctrina, siempre con el pecado y con el mal. Para aquellas comunidades nacidas de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, el hombre está siempre bajo la ira de Dios. Toda la teoría de Lutero se basa en una desesperación radical. Para Lutero la realidad es el infierno y no existe una salvación real. El hombre está constituido por pecado que Dios no puede quitar. Lo puede perdonar, dice Lutero, en Cristo, pero nunca le quita al hombre su pecado. Por lo tanto, la salvación consiste en que Dios se haga un poco de la vista gorda para dejar entrar al hombre al cielo con su pecado. Al contrario, la doctrina católica enseña que el hombre tiene una naturaleza humana herida por el pecado, pero Jesucristo le quita radicalmente el pecado al hombre y lo hace santo, participándole de su naturaleza divina. Lutero, en cambio, dice que esto no es posible y que el hombre siempre será pecado y maldad. En el siglo XVII apareció la Ilustración, que fue un movimiento intelectual y cultural muy importante, donde se crearon corrientes culturales como la ciencia moderna y el pensamiento moderno, o el racionalismo, y aunque la Ilustración fue un impulso renovador positivo, se pervirtió por ese movimiento francés que se llamó el enciclopedismo. Ese movimiento enciclopedista fue abiertamente anticristiano y su principal objetivo fue atacar a la Iglesia Católica. Este movimiento despreciaba absolutamente la religión y se notó sobre todo en esa terrible persecución contra la Iglesia que fue la Revolución Francesa en el año 1789. Miles de iglesias fueron profanadas, incendiadas. En el altar mayor de la Catedral de París se entronizó una imagen de la diosa Razón y se suprimieron las fiestas religiosas, se aprisionó al Papa en Roma, miles de obispos y sacerdotes religiosos y muchísimos laicos fueron pasados por la guillotina. Prácticamente todos los enciclopedistas franceses
estaban vinculados al nuevo movimiento que fue la masonería, de la cual vamos a hablar en el próximo episodio de Paz y Alegría. Mientras tanto, terminemos con esta oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.